¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, ¿qué tal? Un gusto de saludarlo, Lo mismo digo yo. Bueno, cuéntenos, porque usted no se llevaba muy bien con Delía, lo combatía bastante, ¿no? No, tanto como combatir, no, digamos, evidentemente no estaba de acuerdo, pero bueno, digamos, con la vida uno va aprendiendo algunas cosas, y en fin, digamos, yo lo estudié a Luis Delía porque, digamos, cuando hacia 2005 me puse a estudiar los procesos de concentración del ingreso que condujeron a que la Argentina fuera cada vez más pobre y los argentinos fueran cada vez más pobres en promedio, ¿no? Con algunos, un pequeño porcentaje de cada vez más escandalosamente ricos. Bueno, pues escribí un libro titulado Festival de Licuaciones, causas y consecuencias de la pobreza en la Argentina, y ahí, por supuesto, tuve que meterme con los billeteros, así que esa fue la primera instancia en que me puse a estudiarlo a Delía. Y lo hice con ánimo de estudioso, no lo hice con ánimo de detractor, ni tampoco con el ánimo de quien, en fin, lo sigue, sino, en fin, para ver de qué se trataba. Y después, es decir, el siguiente paso fue en 2009, cuando publiqué en la Universidad de Tel Aviv un artículo en una revista académica sobre el experimento de Kirchner de poner a piqueteros en el gobierno, sí, ¿no? Y bueno, allí también tomé nota de algunas actitudes de Delía, y una de las actitudes que me llamó la atención y que la registré en mi trabajo, un trabajo neutral, era que Delía, digamos, cuando Kirchner gestionó las alertas rojas para un número de funcionarios, altos funcionarios iraníes, acusándolos de haber participado en el atentado contra la AMIA, bueno, pues Delía quedó choqueado, inmediatamente fue a la embajada de Irán, habló con el encargado de negocios y le dijo que se ponía del lado de Irán, y le entregó una carta que se hizo pública. Se la dio con el objetivo de que fuera pública. Ahora, que a todo esto Delía era subsecretario de Estado del gobierno de Kirchner, era subsecretario para el hábitat social, es decir, estaba a cargo de con la cuestión de las viviendas en los barrios populares, que había sido su vocación durante muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, acá, digamos, en esta declaración, en esta carta, lo que dice es que no es verdad que haya pruebas contra Irán, que no hay pruebas contra Irán en la cuestión del atentado contra la AMIA, y que todo esto está siendo manejado por Estados Unidos y por Israel con objetivos subordinados, es decir, lo hacen porque consideran a Irán un enemigo de Estados Unidos y de Israel, y que van a llevar hasta las últimas consecuencias una política de aislamiento de Irán, que lo que quieren es que la Argentina rompa relaciones con Irán, pero que en realidad no hay pruebas contra Irán. Y entonces, y esto se hace público, ¿no? Es decir, como consecuencia de que eso se hace público, Delía tiene que renunciar a su cargo de subsecretario de Estado. Bueno, después no nos olvidemos que fue procesado por el juez también Claudio Bonadío, que lo metió en este tema de la conspiración. Eso es lo inmediato, pero eso no tiene gracia. Es decir, a eso lo sabe todo el mundo. Acá lo importante, digamos, lo que yo quiero resaltar, es que efectivamente Luis, de esa manera, perdió el cargo con el que había soñado toda su vida y nunca más tuvo un cargo público, es decir, a pesar de que siguió siendo aliado de los Kirchner, nunca más fue funcionario de los Kirchner, ¿no? Sí. Y esa fue la primera factura que pagó por decir su verdad.
Ahora, yo todavía no estaba seguro, de ninguna manera pensaba que Luis Elías tuviera razón, ¿no es cierto? Claro. Es decir, pero bueno, la cuestión es que seguí estudiando estas cosas. En 2014 me convocaron para que escriba un trabajo de investigación para el Grupo Fénix, que es un grupo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y cuando avancé en esta fase de la investigación, de repente, ¿no es cierto?, comprendí que tenía razón, que Luis Elías tenía razón, para mí gigantesca, enorme, para mi estupor, ¿no es cierto?, que Luis Elías tenía razón y que no hay pruebas contra Irán. Es decir, puede ser, digamos, que haya sido Irán o cualquier otro, pero pruebas contra Irán no hay, ¿no es cierto? ¿Y cómo llegó a esta conclusión? Bueno, llegó a esta conclusión porque me encuentro con que el embajador de Estados Unidos, el famoso hincha de San Lorenzo, James Cheek, dijo repetidamente que contra Irán no había pruebas, digamos. Por un lado lo dijo en público y en privado, por otro lado hubo documentos secretos norteamericanos que se desclasificaron, ¿no es cierto? Son documentos legalmente desclasificados, documentos secretos, ¿no es cierto?, que se hacen públicos, que se subieron a un sitio del gobierno norteamericano. Son sitios que cualquier ciudadano que sepa manejarse por la red puede encontrar, y en estos documentos hay cartas del embajador Cheek al secretario de Estado Warren Christopher, donde reiteradamente le dice no hay pruebas, no hay pruebas contra Irán, y el embajador dice, por suerte la gente está empezando a comprar la idea de que el autor del atentado fue Irán, cuando la realidad es que no hay pruebas. Es decir, que digamos el gobierno norteamericano estaba incurriendo en una actitud típicamente posverdad, no importa, es decir, qué es lo que realmente pasó, lo que importa es que la gente crea esto, que es lo que nos conviene a nosotros, ¿no es cierto? Para poder aislar a Irán, que era supuestamente, repito, el enemigo compartido de Estados Unidos e Israel. Y digamos son numerosos los documentos secretos oficiales de Estados Unidos que fueron legalmente desclasificados y que están en internet para que cualquier persona de buena voluntad encuentre y difunda, pero que no fueron difundidos, ¿no? Claro. Es decir, ahora es muy interesante, Carlos. Hay otra cuestión. 4 días después del atentado, el Departamento de Estado mandó a la Argentina a su experto en explosiones, el señor Robert Hunter, y el señor Robert Hunter vino, ¿no es cierto?, a estudiar in situ la cuestión de la explosión, y llega a la conclusión de que la bomba tuvo que estar adentro del AMIA, que no podría haber estado afuera, porque si hubiera estado afuera hubiera hecho volar al edificio de enfrente. Es decir, llegan a la conclusión entonces que si la bomba estaba adentro no hubo coche bomba, ¿no es cierto? Ahora eso tiene implicancias importantes para la investigación, porque la presunción de que debe haber sido el Hezbollah bajo las órdenes de Irán está basada en la presunción del coche bomba, porque el modus operandi del Hezbollah ha sido tradicionalmente ese, ¿no es cierto? Sí. Digamos, con ese informe se diluye la pista iraní por completo. Ahora, este informe del que hablo fue parte de una audiencia que se presentó frente al Congreso de los Estados Unidos, y el resumen de este informe, con lo que yo acabo de decirlo en informe, está en un sitio oficial del Congreso de los Estados Unidos. Cualquiera que se ponga a buscar un poquito por internet encuentra esto también, es decir, no solamente encuentra los departamentos de Estado, donde dicen que no hay evidencia contra Irán, también encuentra el documento del Congreso que dice que el máximo experto en explosivos del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos dice que la bomba con toda seguridad estuvo adentro y no afuera, ¿no?
Es decir, lo cual, claro, cambia totalmente las cosas. Totalmente. Pero Ahora, a Estados Carlos... Unidos no le convenía, porque una cosa, claro, es el experto, el que sabe, y otra cosa es el alto mando. El alto mando tiene fines estratégicos. Ahora, Carlos, hay una cosa interesante en esto que usted escribe, en lo que describe, porque, a ver, viniendo de corrientes de pensamiento totalmente diferentes usted y Luis D'Elia, teniendo usted que dice, bueno, no tenía rechazo, pero tenía también mi idea que D'Elia podía estar equivocado en varios temas. Y a D'Elia lo han estigmatizado, lo dejaron de un lado, lo dejaron etiquetado. Digo, también es interesante este rol que usted ahora tiene, porque también entonces estaría ayudando a que eso que en algún momento cierto sector del periodismo, de la opinión pública, toma como una verdad revelada y quedan allí y después nadie se saca el mote de encima. Usted está ayudando a hacer un contrarrelato, por así decirlo. Digamos, a mí eso me tiene descuidado. Yo salí a buscar la verdad. No, pero es interesante, no es un cuestionamiento. Quiero decir que en la Argentina esto de buscar la verdad es algo bastante exótico. Exactamente, claro, por eso le digo, a eso voy. Sí, correcto. A eso voy. Pero no debería ser así. Que se estigmatiza desde los medios, se ponen verdades que son mentiras. ¿Cuántas mentiras se han construido en este último tiempo, desde el propio periodismo, que después quedan, estigmatizan a la gente, le cargan un mote, y después, por eso digo, es interesante como usted rompe con eso. Bueno, pero eso, ¿sabe por qué es eso? Porque soy medio norteamericano. Bueno, está bien. No, claro, porque la gente que... Alguien lo tiene que hacer. No, es decir, a mí, yo viví en Estados Unidos niño y de adulto, ¿no? Y también he vivido más tiempo en Argentina, por supuesto. Pero cuando yo soy medio norteamericano, no lo digo en terreno un poco irónico, pero la verdad es que lo que a mí me enseñaron los yanquis buenos, no los yanquis malos, ¿no es cierto? Es que, digamos, hay que perseguir justicia, ¿no? Y yo creo que a esto los yanquis buenos lo tienen más internalizado que los argentinos buenos, así como los yanquis malos hacen mucho más daño que los argentinos malos, ¿no? Es decir, pero digamos, es decir, acá en Argentina es como que yo soy de Boca o yo soy de River. Si yo soy de Boca voy a estar en contra de River siempre, no importa nada, ¿no es cierto? Y viceversa, ¿no? Si soy de River voy a estar siempre en contra de Boca. Y bueno, digamos, a mí... ¿Y cómo está observando un poco la realidad, Carlos, de este momento de la Argentina, con Macri en el poder? No, yo veo tendencias absolutamente siniestras, es decir, pero comenzando también por el hecho de que en diciembre del año pasado lo metieron preso a Luis D'Elia, ¿no es cierto? A Timerman, a Héctor Timerman, quisieron meterla presa a Cristina Fernández de Kirchner, y no pudieron por sus fueros, fue preso Zanini, fueron presos otras personas por esta misma causa del memorándum con Irán, ¿no es cierto? Y esto a mí me parece absolutamente aberrante, porque uno no puede meter preso a una persona por haber sido cómplice de un presunto reo contra el cual no hay evidencias. Eso es, digamos, es decir, si no hay evidencias, si no hay verdaderas evidencias contra el reo, ¿cómo vamos a meter presa a una persona acusada de ser cómplice del reo, de hacer obstrucción, digamos, es decir, acá la verdadera obstrucción se llevó a cabo durante el gobierno de Menem principalmente, y los responsables de la obstrucción, que lo son de verdad, fueron tipos justamente como Menem, como el banquero que lideraba a la Daya, Rubén Beraja, ¿no? Bueno, etcétera. Ahora es verdaderamente aberrante que gente como Luis D'Elia o como Héctor Timerman hayan estado presos por este motivo, y ahora ya no están presos porque les han sacado la prisión preventiva, pero siguen procesados. Totalmente. Siempre procesados por un delito que no existió. Exacto. ¿No es cierto? No es solamente que no lo cometieron, es que no existió y no puede existir legalmente semejante delito
mientras no se haya demostrado que Irán cometió este atentado, y no se demostró, pero y bueno, y digamos, esta gente que está siendo procesada por ese pseudo delito todavía tiene que ser procesada, ¿no es cierto? Hasta que esté segura de que no va a volver a la cárcel. Totalmente. Bueno, Carlos, la verdad que un gusto, ¿eh? Vamos a leer con interés este libro, ¿eh? Le mando un fuerte abrazo como siempre. Bueno, muchas gracias, ha sido un placer hablar con ustedes. Igualmente. Buen feriado.